A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es que el control de la consola sabe exactamente para dónde se está moviendo el joystick? ¿O cómo sabe un termostato que ya es momento de prender la calefacción? La respuesta a estas dos preguntas, y a muchísimas más, está en un principio de la física que es súper elegante y, la verdad, muy simple: la resistencia eléctrica. Para entenderlo, en este análisis vamos a abrir una caja de herramientas muy especial, una llena de sensores electrónicos. Y lo más fascinante de todo es que, sin importar para qué sirvan, todos comparten el mismo secreto: usan los cambios de resistencia para literalmente sentir y medir el mundo físico que nos rodea. Esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a entender el concepto clave. ¿Qué es eso de sentir con la resistencia? Luego abrimos la caja y vemos las herramientas para medir movimiento y fuerza. Después las que se usan para la temperatura. Haremos una ronda súper rápida para ver otros sensores increíbles y al final la pieza clave del rompecabezas. ¿Cómo convertimos todo esto en una señal que un aparato pueda entender? Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Arranquemos con la gran idea, la que va a conectar todo lo que vamos a ver hoy. El protagonista de hoy es el sensor resistivo. Y para que quede claro, la mejor forma de imaginarlo es como un componente que es medio camaleónico. ¿Por qué? Porque su resistencia eléctrica, o sea, qué tanto se opone al paso de la corriente, cambia. Y no cambia al azar. Cambia de una forma que podemos predecir dependiendo de lo que pasa a su alrededor. Si cambia la temperatura, la luz, la posición, ¡pum!, él cambia su resistencia. Perfecto. Ahora que ya tenemos esa idea bien clara, vamos a abrir el primer compartimento de la caja, el de las herramientas mecánicas. Aquí vamos a encontrar los sensores que están diseñados para medir cosas como movimiento y fuerza. La primera herramienta que sacamos es el potenciómetro. Su chamba básicamente es medir un movimiento mecánico. Y créanme, lo han usado miles de veces sin saberlo. Es el principio que está detrás de una perilla de volumen o el dimmer de una luz. Toda la magia está en un pequeño contacto que se va deslizando sobre una pista que tiene resistencia. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente? El mecanismo es súper ingenioso en su simplicidad. Tenemos una pista fija con resistencia, que casi siempre es de carbón. Encima de esa pista hay un contacto que se mueve, que se desliza. Y aquí está el truco. La resistencia eléctrica que medimos entre un extremo de la pista y ese contacto va cambiando según su posición. Así de fácil. De esa forma tan elegante, el joystick de la consola sabe con precisión milimétrica cuánto y hacia dónde lo movimos. Es brillante. Y aquí viene lo mejor de todo. Son increíblemente versátiles. Claro, su uso más obvio es medir un movimiento directo, como en los joysticks, pero sus aplicaciones van mucho más allá. Se pueden usar para medir la presión de forma indirecta, si los conectas a algo como un tubo de burdón, o incluso para saber el nivel de líquido que hay en un tanque. Ok, siguiente herramienta en nuestro kit, la galga extensométrica. Esta es, digamos, la especialista en la precisión. Se encarga de medir fuerza, presión o desplazamientos pequeñísimos, casi imperceptibles, gracias a un principio con un nombre un poco rimbombante: el efecto piezo-resistivo. Y la forma en que funciona es de verdad interesante. Imaginen una liga. Si la estiramos, se hace más larga y más delgada, ¿no? Bueno, pues con el material de esta galga pasa exactamente lo mismo. Cuando se estira o se comprime, sus dimensiones cambian y eso altera su resistencia eléctrica. Al medir ese cambio tan pequeñito en la resistencia, podemos calcular con una precisión increíble la fuerza que se le aplicó. De hecho, las básculas digitales que casi todos tenemos en casa funcionan con este mismísimo principio. Muy bien, vamos a guardar las herramientas mecánicas por un momento. El siguiente compartimento de nuestra caja tiene el kit térmico. Aquí vamos a ver los sensores diseñados para medir una de las variables más comunes y más importantes que hay: la temperatura. La primera herramienta que encontramos aquí es el RTD, que significa detector de temperatura por resistencia. Normalmente se hace con un metal muy puro, como el platino, y su superpoder, su gran cualidad, es la consistencia. Su resistencia sube de una forma increíblemente lineal y predecible a medida que sube la temperatura. Es como tener una regla de altísima precisión, pero para medir el calor. Y ahora, su contraparte, el termistor. Este está hecho de materiales semiconductores y es, en personalidad, casi lo opuesto al RTD. Si el RTD es estable y lineal, el termistor es dramático. Su resistencia cambia de una forma masiva y para nada lineal con la más mínima variación de temperatura. Es el especialista en sensibilidad. Entonces, ¿cuál usamos? Esta comparación lo deja clarísimo. Pensemos en el RTD como si fuera un maratonista. Es estable, consistente, súper lineal y aguanta un rango de temperaturas muy amplio.
pero no es el más rápido en reaccionar. El termistor, en cambio, es el velocista. Es súper sensible, reacciona al instante a los cambios más pequeños, pero su rango es más limitado y, como dijimos, no es lineal. Al final, la elección depende totalmente de para qué lo necesitemos. Perfecto. Y ahora, prepárense porque vamos a una ronda relámpago. Y es que este principio de la resistencia que cambia es tan pero tan útil que lo vamos a encontrar en un montón de otros sensores. Vamos a ver 3 ejemplos, pero a toda velocidad. Primero, el magnetorresistor. Su resistencia cambia cuando se acerca a un campo magnético. Como dato curioso, este efecto fue descubierto por Lord Kelvin allá por 1856 y era la tecnología que leía las bandas magnéticas en las viejas tarjetas de crédito. Segundo, el fotorresistor, o LDR. Este funciona al revés. Cuanta más luz le da, menos resistencia tiene. Es básicamente el pequeño ojo que le dice a las luces de la calle que ya se hizo de noche y que es hora de encenderse. Y tercero, el higrómetro resistivo. Como ya se imaginarán por el nombre, su resistencia cambia dependiendo de cuánta humedad absorbe del aire. Con él podemos medir la humedad del ambiente que nos rodea. Ok, a ver, paremos un segundo. Ya nos quedó clarísimo que todos estos sensores lo que hacen es cambiar su resistencia. Pero la pregunta obvia es, ¿y luego qué? O sea, ¿de qué nos sirve saber que la resistencia cambió? ¿Cómo pasamos de eso a una acción en el mundo real? Esa pregunta es excelente porque nos lleva directo a la parte final y quizá la más importante de todo este análisis. Ya tenemos las herramientas y las mediciones. Ahora necesitamos saber cómo usarlas. ¿Cómo le hacemos para convertir ese cambio de resistencia en una señal que la electrónica moderna pueda de hecho entender? Y aquí es donde nos topamos con un pequeño desafío. Un microcontrolador, que es el cerebro de casi cualquier aparato electrónico, no sabe leer resistencia en ohmios. No es su idioma, por así decirlo. Él habla y entiende en voltios. Así que lo que necesitamos es un traductor. Y esos traductores son los circuitos de acondicionamiento de señal, como un simple divisor de tensión o el famosísimo y más preciso puente de Wheatstone. El trabajo de estos circuitos es simple pero absolutamente vital. Toman el cambio de resistencia del sensor, que es el lenguaje del mundo físico, y lo convierten en un cambio de voltaje que es proporcional. Y ese voltaje es el lenguaje que el mundo digital de los procesadores sí entiende a la perfección. Son literalmente el puente que une el mundo físico con el digital. Y todo esto nos deja con una reflexión final que es muy poderosa. Los sistemas digitales más complejos que podamos imaginar, desde el teléfono que traemos en el bolsillo hasta los robots industriales más avanzados, dependen de estos principios físicos tan simples, tan elegantes, para poder ver, oír y sentir el mundo que los rodea. Un simple cambio de resistencia es el primer paso que les permite interactuar con nuestra realidad,